Muy buenas tardes de parte de la comunidad del Centro de Investigación Social Avanzada, con sede en Querétaro, Querétaro. Les damos una cordial bienvenida a esta primera sesión del ciclo de conferencias que hemos titulado La filosofía de la educación más allá de la escuela. Esta es la primera sesión de este ciclo de conferencias que tiene el objetivo de discernir la relevancia de la filosofía de la educación en contextos de educación no formal. El eje de nuestros encuentros es la reflexión filosófica sobre las prácticas educativas, centrándonos especialmente en Latinoamérica. En cada sesión llevaremos a cabo un ejercicio del pensar filosófico que pueda ayudarnos a ampliar, a ensanchar la comprensión del fenómeno educativo en la diversidad de sus manifestaciones, con el propósito de ofrecer elementos esclarecedores en este sentido. Nos hemos propuesto este ciclo de conferencias y iniciar con la presentación de la doctora Iracema Edith Ramírez Hernández, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y esté el día de hoy con nosotros. Voy a permitirme también darles algunas indicaciones, orientarles respecto a la dinámica de este primer encuentro. La doctora Iracema Ramírez Hernández nos hará una presentación, una exposición que irá de los 30 a los 40 minutos. Y si en el transcurso de la exposición ustedes quieren hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios, ya sea vía Zoom o Facebook del CISAF, pueden hacerlo. Nosotros, luego de la exposición de la profesora, daremos lectura a sus preguntas y comentarios. Muy bien, pues me permitiré leer brevemente un poco de la reseña curricular tan amplia y rica de la doctora Iracema Edith Ramírez Hernández. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Es maestra en docencia para bachillerato por la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. Estudió además un máster en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, España, y es doctora en Humanidades en el área de Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como docente en el sistema de telebachillerato de Veracruz, en la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo, también en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, y actualmente labora en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, ALFE, así como del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Es profesora con perfil deseable, exbecaria nacional e internacional del CONACYT, cuenta con varios artículos publicados en revistas y capítulos en libros colectivos. Su publicación más reciente, Tópicos de Filosofía y Educación para el siglo XXI, que coordinó la doctora Ramírez Hernández, pueden descargarla de manera gratuita en la Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales, Región Andina y América Latina. Muy bien, pues mi nombre es Sagrario Chávez Arreola, coordino la maestría en Filosofía de la Educación en el CISAF y estaré acompañándolos en la conducción de este encuentro. Doctora Iracema, tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, maestra Sagrario. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, lo digo de manera muy sincera porque, bueno, no sabía yo de la existencia de estudios de posgrado especializados en filosofía de la educación. Bueno, yo creo que es un área a la que se puede llegar tanto por el camino de la filosofía o por el camino de la pedagogía y las ciencias de la educación, pero es muy grato saber que existe un posgrado especializado porque pues es algo que es muy necesario. Vamos a
como pretendo demostrarles en la presentación que les haré. Voy a compartir pantalla. Bien, pues la invitación que me hicieron me daba por título, o me comentaron que esta era la temática, relevancia de la filosofía de la educación en contextos de educación no formal en América Latina. Bueno, quiero decirles que yo he trabajado pues, desde hace algún tiempo en filosofía de la educación y me ha interesado particularmente el área de la relación entre ética y educación, la hermenéutica aplicada a la educación, y últimamente me ha interesado el tema de filosofía para niños. Bueno, sin embargo, pensar en contextos de educación no formal y muy particularmente en América Latina, bueno, pues me ha hecho buscar alguna información y también reflexionar las posibilidades y más bien la necesidad, ¿no? Porque posibilidades creo que sí las hay, de traer de traer la filosofía de la educación a nuestro continente, porque es un contexto muy, muy particular, ¿sí? Y bueno, encontré varios puntos de convergencia pues, con los intereses y con las reflexiones que yo he realizado desde hace algún tiempo, y es lo que voy a compartir a continuación. En primer lugar, este punto o el tema de educación no formal, bueno, pues ya sabemos que es una educación que tiene una intención y una intención muy particular que está fuera de los contextos formales de educación, que es un ámbito al que casi siempre estamos dirigiendo la investigación o la mirada de la filosofía de la educación hacia la educación formal, pero en este caso es importante mirar hacia la educación no formal porque representa una alternativa o un complemento a la educación formal dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Educación no formal está relacionado con el término también de educación permanente. Entonces esto nos da también la idea de que no tiene que ser o no es precisamente dentro de un ámbito institucional, ¿sí? Y es una forma de garantizar el derecho a la educación para todos, y algo muy interesante es que atiende a todos los grupos de edad, aunque no necesariamente tiene una trayectoria continua. Es de corta duración, se imparte bajo la forma de cursos, seminarios, talleres, y algo muy importante es que este tipo de educación, bueno, uno va por gusto, digamos, porque no es necesario o no interesa obtener una certificación. Y bueno, hay una gran variedad de programas y en América Latina son muy diversos que contribuyen desde la alfabetización de jóvenes y adultos, educación de niños no escolarizados, programas sobre habilidades básicas para la vida, destrezas ocupacionales o programas orientados al desarrollo social o cultural, ¿sí? Entonces vemos que nos podemos dar cuenta que pues la educación no formal es muy amplia en cuanto a contenidos, está ligada a los intereses o necesidades particulares de una región, de un cierto contexto, y que, bueno, abarca desde niños, jóvenes y adultos, ¿sí? En un inicio, ustedes sabrán que la educación no formal estaba muy ligada al, ya dije, al concepto de educación permanente y por tanto la educación, alfabetización de adultos, ¿sí? Ahora, para ir desglosando, digamos, los temas de los que vamos a hablar hoy. En cuanto a las prácticas educativas en Latinoamérica, bueno, vamos a partir de un contexto que es muy diverso y que tiene diversos contrastes.
vemos o podemos observar avances políticos y económicos. La región tiene múltiples desafíos sociales derivados de la heterogeneidad, de la diversidad, de las condiciones de extrema pobreza, de violencia, ¿sí? Y cuando hablamos también de diversidad, bueno, no solamente cultural, sino también a la diversidad o biodiversidad, la diversidad ecológica, ¿sí? Y como en muchas partes del mundo estas desigualdades pues se vieron incrementadas, agravadas por la reciente pandemia por COVID-19 que se está viviendo aún en muchas partes del mundo. Entonces, ese es un punto de partida que quisiera poner a consideración de ustedes como ese contexto económico, político y social. Algunos datos también para ir tocando piso, ¿no? Para tener una base. Tenemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones con más desigualdad en el mundo. Y en cuanto a la educación, las oportunidades están distribuidas de manera desigual. Lo mismo sucede con los resultados educativos y se requieren mayores esfuerzos para recopilar más datos útiles sobre los niños y niñas que son dejados atrás en este rezago educativo. Es decir, es muy conocido, es muy conocido la gran desigualdad y bajos resultados en tema educativo, pero también se adolecen de fuentes confiables de datos estadísticos, ¿sí? Toda esta información, bueno, la podemos encontrar en la UNESCO y en instituciones o filiales que trabajan con ella, por ejemplo la CEPAL, que trabaja con la UNESCO en América Latina y el Caribe. Bueno, ahí podemos recurrir para tener una información, ¿no? de esta gran variedad de contextos educativos y sociales, ¿sí? Entonces, bueno, la intención no es, digamos, profundizar en estos temas, pero los estoy mencionando para que tengamos una noción de ese contexto tan diverso y desigual que es América Latina, tanto en lo educativo, en lo económico, político, etcétera, ¿sí? Y bueno, aquí unos datos más concretos, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio publicado muy recientemente en el 2020, por ejemplo, en tercer grado, a partir de un estudio, se tiene que 44.3% de los estudiantes está en el nivel más bajo de desempeño en literatura, el 47.7% en matemáticas. Y estos niños que tienen muy bajo desempeño en literatura no pueden leer o no pudieron leer o localizar información en un texto ni comprenderlo globalmente, ¿sí? Entonces, esta problemática que se ha discutido mucho en México, bueno, está también muy presente en América Latina. Otro dato, tercer grado. El 23.3% se alcanza en lectura, el 49.2% en matemática y el 37.7% en ciencias. Los alumnos que fueron objetos de este estudio, que se llama ERCE, y que se aplica a países de América Latina, se aplica con alumnos de tercero y sexto grados, ¿sí? Bueno, estos alumnos de sexto grado, que formaron parte de la muestra de estudio, no fueron capaces de inferir información y comprender globalmente o conectar ideas secundarias o específicas que se presentan en las mismas partes de un texto. Entonces vemos que este problema se comparte también con los niños de tercer grado. Y en matemáticas, los niños con más bajo desempeño no pudieron resolver problemas que requirieron interpretar información o que involucraban operaciones como multiplicación o división. Entonces, bueno, aquí pongo la fuente para que ustedes puedan consultar con más amplitud estos datos. Yo solamente hice una selección de datos que nos pudieran dar una idea, digamos, rápida de la situación, al menos escolar, ¿no? De los niños en cuanto a estos resultados.
¿sí? Ahora, es muy diverso, es muy diversa la realidad latinoamericana y debe haber infinidad de prácticas de educación no formal, pero pues yo creo que nuestra ancla en cuanto no solamente a la información, a los datos, a las cifras, datos duros, sino también de los objetivos o metas que vamos o que tenemos que perseguir como continente latinoamericano, pues yo creo que pueden ser muy bien estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y que son 17, bueno, a nosotros nos interesa en este contexto el de educación, pero claro que no puede estar desligado de los otros 16 objetivos que tienen que ver con cuestiones como pobreza, acabar con el hambre, la igualdad de género, la paz, la justicia, la sostenibilidad, etcétera, ¿sí? Bueno, pero centrémonos en el objetivo de desarrollo número 4, que habla sobre la educación de calidad. Y aquí se dice que se busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Bueno, entonces aquí está el texto, no lo voy a leer, pero cuando ustedes pueden consultar los objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda 2030 y está el objetivo 4 con varias metas e indicadores para alcanzarla. Entonces, bueno, yo menciono esto, o este es mi marco o punto de partida, porque aunque estamos hablando de educación no formal fuera de la escuela, yo creo que dar o tener una mirada de lo que está pasando en el ámbito de educación escolar, pues nos ayuda a tener una noción de hacia dónde podemos o queremos caminar, ¿sí? Y bueno, hay un estudio que se llama Educación no formal, Desarrollo Sostenible y la Agenda de Educación 2030, que publicó la UNESCO en el 2020, donde precisamente se hace un estudio sobre prácticas educativas no formales y se muestran resultados de prácticas representativas en varios países de América Latina, y estas son las que yo traigo aquí. Supongo que fuera del estudio se quedan muchas, ¿no? Pero bueno, son las que se reportan en este estudio de la UNESCO. Y vemos que estas prácticas educativas no formales van desde la educación para el desarrollo sostenible, para la ciudadanía mundial, para la paz y la no violencia, para la valoración de la diversidad cultural, la igualdad de género, salud y bienestar. Digamos que son los temas aglutinadores de estas prácticas educativas no formales. Y bueno, observamos también que hay en los planteamientos, en las metodologías de trabajo de quienes llevan a cabo esas prácticas educativas no formales, una coherencia con la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, que es una característica de la educación no formal, es decir, buscan la educación permanente, ¿sí? Está dirigido a distintos edades de la población, como ya vimos, trabajan con niños, niñas, jóvenes y adultos. Es decir, están destinados a toda la población, y también, si ustedes revisan este estudio de la UNESCO, pues se van a dar cuenta que trabajan tanto en el ámbito de las ciudades como en el ámbito rural, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, seguramente se quedan fuera distintas prácticas educativas no formales, pero digamos esta fuente que para mí es seria, pues nos da cuenta de estas temáticas, ¿no?
Y generalmente son, bueno, son trabajadas por organizaciones no gubernamentales, es decir, de la sociedad civil. Es decir, la mayoría son de iniciativas particulares, aunque también hay iniciativas gubernamentales. ¿Sí? Bien, ahora, en tercer lugar, ya vimos, recordamos un poco qué es la educación no formal, el diverso campo, cuando hablamos de América Latina y de prácticas educativas no formales, ¿no? Digamos, una mirada muy general, ¿sí? Y veamos ahora este tercer elemento temático de nuestra sesión del día de hoy, filosofía de la educación. Pues ustedes seguramente han leído, han estudiado bastantes autores y hay una especie de falta de acuerdo sobre el campo de estudio de la filosofía de la educación. Hay algunos autores o algunas tendencias, mejor dicho, pues que todavía no aceptan de muy buena gana la filosofía de la educación como una rama con derecho propio dentro del campo de la filosofía, ¿no? Yo creo que ustedes, por supuesto que una servidora también, bueno, pensamos que es una rama seria y bien constituida dentro del campo de la filosofía que se nutre de diversas ramas de la filosofía y también de ciencias o disciplinas, mejor dicho, externas que acompañan o que están interesadas en el fenómeno educativo. Pensemos en la pedagogía, en la psicología, sociología, etcétera, ¿sí? Entonces, yo parto de esta idea de que la filosofía de la educación responde básicamente como tarea primordial, aunque puede tener otras, tiene que darnos cuenta de estas preguntas. El qué, el cómo y el para qué de la educación. ¿Sí? Cuando preguntamos por el qué, bueno, podemos interrogarnos, por ejemplo, ¿cuál es el mejor modelo educativo? ¿Qué es mejor, una educación por competencias, una tecnocrática o una humanista? En preguntas como el cómo, pues nos referimos aquí principalmente a las formas de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la mejor metodología de enseñanza-aprendizaje? Otra pregunta pudiera ser, ¿es mejor una enseñanza memorística o una reflexiva? Cuando nos preguntamos por los fines de la educación, pues estamos preguntándonos por el para qué. ¿Cómo educar para una sociedad democrática? O, por ejemplo, en una sociedad masificada, ¿es mejor adoctrinar o formar el pensamiento crítico? Entonces, son algunas preguntas que yo pongo a modo de ejemplo. Obviamente, no pretenden agotar. Y como eje de la filosofía de la educación, ¿sí? Digamos, para que tengamos ese acuerdo. Y en torno a estas preguntas podemos nosotros determinar que la filosofía de la educación tiene una función entonces analítica y axiológica. Analítica, bueno, porque tiene que buscar, analizar, desglosar el significado de los términos más comunes en el campo educativo, empezando, claro está, por el término educación o enseñanza, aprendizaje, competencias, etcétera, ¿sí? Es decir, siempre desmenuzar los términos, buscar cuáles son sus fundamentos, cuál es el soporte, el fundamento teórico, etcétera. Y yo hablo también de que la filosofía de la educación tiene una tarea o una función axiológica, es decir, porque siempre va a estar en contacto con los valores que se pretenden alcanzar en cualquier modelo educativo, ¿sí? Entonces, digamos, este es el esquema del que yo parto y bueno, que trabajo también con mis alumnos cuando vemos filosofía de la educación, ¿no? Es una propuesta para clarificar
a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía de la educación. Y bueno, yo la he retomado mucho o he seguido mucho en esta propuesta a la filósofa mexicana Graciela Hierro, que ya falleció, pero que fue estudiosa también de la filosofía de la educación. ¿Sí? Bien. Ahora, hablar de filosofía, pues es complejo. Ustedes que están en este posgrado, bueno, pues tienen un cierto vocabulario común, referentes en común, pero cuando en general nosotros hablamos de filosofía a las demás personas o cuando yo trabajo en la Normal Veracruzana, me toca dar esta materia, decimos, escuchan los alumnos filosofía de la educación, ¿eso de qué trata? Sobre todo porque pues a veces se tiene el referente de que es una disciplina compleja, a veces hasta confusa, y que no siempre se le encuentra una relación y aplicación práctica también, por qué no decirlo? A comprender, a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. En este caso muy concreto, sobre el fenómeno educativo. ¿Sí? Entonces, yo quiero comentarles ahora que creo, como profesora, como educadora y como, me atrevería a decir, como formadora, parte del proceso de formación de los que van a ser futuros profesores de educación básica, que hay que darle o hay que mirar hacia este giro práctico de la filosofía cuando de educación se trata, ¿sí? Y bueno, aquí rescato un término que se llama prácticas filosóficas, ¿sí? Para hablar precisamente de este giro práctico de la filosofía que podemos muy bien retomar hacia la filosofía de la educación, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas, las prácticas filosóficas es un concepto que hace referencia a un conjunto variado de perspectivas y métodos filosóficos dirigidos a la práctica que encuentran su aplicación en las múltiples dimensiones del mundo contemporáneo. Por supuesto, aquí encontramos a la educación, el trabajo, la vida privada, etcétera, ¿sí? Se trata de una serie de actividades socioculturales que bajo una aparente heterogeneidad de objetivos y procedimientos revelan una concepción fundamentalmente operativa del ejercicio filosófico, ¿sí? Y contextualizado y con un uso público de la reflexión crítica, ¿sí? Entonces, menciono esto porque cuando hablamos de filosofía de la educación, se trata del análisis no solamente de las teorías filosóficas, perdón, de las teorías educativas y pedagógicas, sino también de la práctica educativa, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, muchas personas, por ejemplo, mis alumnos, les costaba trabajo pensar o encontrar una relación o utilidad de la asignatura de filosofía de la educación en su formación de la licenciatura, ¿sí? En primaria, en preescolar, etcétera, ¿sí? Entonces decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Entonces, por eso yo creo que es necesario mostrar esa conexión de la filosofía, de principalmente lo que se dice aquí, esa aplicación y esa parte operativa a las cuestiones prácticas, ¿sí? A la práctica educativa en este caso, ¿sí? Bueno, y las prácticas filosóficas o este giro práctico de la filosofía, pues es un movimiento muy amplio que se dio, inició en Europa en el siglo XX y que, bueno, tiene muchas tendencias o grupos, muy diversas prácticas filosóficas, bueno, pero se caracterizan porque reivindican esto que acabo de mencionar, ¿sí? Y bueno, yo creo que nosotros podemos rescatar ese giro práctico de la filosofía
a filosofía de la educación y también a las prácticas educativas no formales. Y bueno, ya que les hablé de la función analítica de la filosofía, es decir, de que siempre tratemos de definir o de conceptualizar los términos que usamos cuando hablamos de práctica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Yo aquí rescato un fragmentito de este libro tan interesante y tan bonito de la UNESCO, La filosofía, una escuela de la libertad, que seguramente ustedes conocen, donde habla precisamente de la necesidad de voltear la mirada a la práctica, ¿sí? Y a nosotros nos interesa una práctica, obviamente una buena práctica. ¿En qué sentido? Que sea eficaz y útil. Eficaz desde la construcción de la personalidad del individuo, la lucha contra el fracaso escolar y personal, la prevención de la violencia, la educación de la convivencia, para una ciudadanía democrática, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está este referente de la filosofía en una escuela de la libertad de la UNESCO, donde precisamente se habla de la necesidad de recuperar la filosofía en la vida diaria, se habla incluso del derecho a pensar, del derecho a filosofar, pero aquí concretamente hablando de este giro práctico o de la necesidad de hacer que la filosofía ponga un poquito los pies en la tierra, ¿no? Que baje a nuestra cotidianidad, a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos nosotros de una buena práctica, ¿sí? Bien, y aparte de las prácticas educativas no formales que se mencionan en este documento de la UNESCO del que les hablé hace un momento, no se menciona, pero es un caso muy exitoso en América Latina de la filosofía para niños y adolescentes o con niños y adolescentes, ¿sí? Se le llama de estas dos formas, y es un movimiento, o es un ejemplo de práctica filosófica que ustedes seguramente saben, pues nació en los años finales de los 60, 70 en Estados Unidos con el filósofo Matthew Lipman, ¿sí? Y este es un ejemplo de práctica educativa no formal que, como menciono aquí, ha sido implementada con mucho éxito en muchos países de América Latina, por supuesto en México, en Argentina, en Colombia, y ¿en qué consiste? Bueno, lo menciono como un ejemplo solamente en que se trata de hacer filosofía. En un primer momento, Lippmann, que es el creador de este movimiento, se inspiró en la figura de Sócrates, ¿sí? Ustedes ya saben que para él la filosofía no era una adquisición, ni una profesión, sino una forma de vida. Y nos dice Lippmann, Sócrates no nos enseña a saber filosofía ni a aplicarla, sino a practicarla, ¿sí? Nos desafía a reconocer que la filosofía es en cuanto un hacer, en cuanto una forma de vida, algo que cualquiera de nosotros puede imitar. Esta es una cita de Lippmann. Entonces, vemos aquí precisamente ese giro práctico de la filosofía que se está aplicando en filosofía para niños y que muchas veces son iniciativas de las escuelas, pero en muchos casos son asociaciones civiles que trabajan con niños, ¿sí? Quiero mencionarles que en el caso de México, ustedes saben que en 2019, con la reforma al artículo 3º, en donde eh, se incluye el término filosofía y se dice que se debe proporcionar educación filosófica, se habla incluso también de filosofía para niños. Bueno, entonces me parece que aunque se pretende llevar al ámbito de la educación formal, bueno, es un muy buen ejemplo del giro práctico de la filosofía, ¿sí? Y que, bueno, esperemos que ahora que
se están trabajando los nuevos planes de estudio de educación básica, pues esta cuestión de la filosofía que es en el artículo 3º, pues no quede como letra muerta, porque, bueno, desgraciadamente, aunque hay mucha gente que se dedica a filosofía para niños, no es accesible para toda la población, y tenerla en la escuela, en los planes de estudio, pues es una buena oportunidad para empezar a dar educación filosófica a los niños, ¿sí? Entonces, maestros, hasta aquí he tratado de desmenuzar, de desglosar, digamos, los temas que componían esta presentación, que es las prácticas educativas no formales en América Latina, y la relevancia de la filosofía de la educación en estas prácticas. Bueno, yo creo que no va a ser en este caso mi labor convencerlos de la relevancia, porque creo que todos estamos convencidos, pero creo que la relevancia de la filosofía de la educación en estos contextos de educación no formal, pues viene precisamente de que a la filosofía de la educación se le dé o la podamos dirigir precisamente hacia ese giro práctico, ¿sí? Hacia ese bajar la filosofía a cuestiones de la vida diaria, pero obviamente esto no significa quitar o bajar el rigor, ¿sí? Y bueno, no son solamente cuestiones de la vida diaria, sino cuestiones sociales que a todos nos preocupan y a todos nos incumben, ¿sí? Entonces, con esta relación o posible relación entre la filosofía de la educación con una mirada o vuelta de tuerca hacia este giro práctico, bueno, nos hace ver a estas prácticas educativas no formales como algo que pueden conectar precisamente entre lo individual y social, ¿sí? Entre la formación particular de la persona, que es muy importante, pero también dentro del ámbito comunitario. Nos hacen ver también la conexión entre lo ético y lo político, y yo creo que aquí es donde podemos conjugar práctica educativa y práctica filosófica, es decir, se pueden fundir en una sola práctica, como el caso concreto de filosofía para niños, ¿no? Pero las otras prácticas no formales, que aquí se las muestro de nuevo, que yo encontré en este libro de la UNESCO, que se dan como de manera mayoritaria en América Latina, bueno, pues obviamente también tocan, se vinculan con la filosofía de la educación, pues porque todos estos son temas transversales, ¿sí? Y tienen como base o desarrollo también del pensamiento crítico, pero a través de metodologías que sean más prácticas, ¿sí? Más poner en práctica, sin olvidar o tener un buen sustento teórico, ¿sí? Y entonces, esa pregunta de la relevancia de la filosofía de la educación en estos contextos latinoamericanos, en Latinoamérica, perdón, en contextos educativos no formales, ¿cómo la podemos pensar? ¿Cómo la podemos reflexionar? Bueno, yo creo que la filosofía, desde la filosofía de la educación podríamos abordar estas temáticas en contextos educativos no formales, como es el pensamiento multidimensional, es decir, crítico, creativo, cuidante, el tema de la sustentabilidad, la democracia, la justicia social, valores, yo le llamo valores mínimos universales, sustentándome un poco en Adela Cortina, que debieran ser para todos nosotros la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la empatía, etcétera, ¿sí? Entonces yo creo que esas prácticas educativas que ya se están dando, pero que
sería muy deseable que se extendieran. Bueno, precisamente en los casos que estudia la UNESCO vemos que de distintas maneras abordan estos temas que son fundamentales y transversales, ¿sí? Y bueno, es muy importante voltear la mirada hacia América Latina y bueno, yo creo que la filosofía tiene que retomar a los grandes maestros y pensadores que hemos tenido en nuestro continente, por ejemplo, a Simón Rodríguez, a José Martí, obviamente no podemos dejar fuera al gran Paulo Freire, y bueno, la propuesta de filosofía para niños, que aunque viene de Estados Unidos con Matthew Lipman, vemos que en México, en Argentina sobre todo, parece que también que en Colombia y según muchos otros lados del mundo, se ha retomado la filosofía para niños, esta metodología, y se ha adaptado al contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, seguramente hay más pensadores, más educadores, filósofos de la educación que estoy omitiendo en este momento, pero yo creo que si volteamos la mirada hacia América Latina, pues tenemos de dónde jalar, de dónde tomar una fuente de la cual beber precisamente para poner en contexto estas prácticas educativas no formales de acuerdo a las regiones y a las necesidades de cada comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya hablé, por ejemplo, de Simón Rodríguez, pero tenemos a Vasconcelos, Altamirano, Martí, Freire, Eduardo Galeano. Tenemos corrientes muy importantes también como la pedagogía crítica. Últimamente escuchamos mucho de las pedagogías del sur. Obviamente la filosofía de la liberación, ¿no? que es de cuna latinoamericana, pensamiento decolonial, etcétera, ¿sí? Entonces, esto lo pongo solamente como temas, teorías, autores que son importantes y que seguramente ustedes en el curso de su posgrado han estudiado, seguramente van a estudiar más a fondo y yo creo que son fuentes de las cuales podemos beber o se puede beber para retomar o más bien tener iniciativas de prácticas educativas no formales, ¿sí? Y bueno, entonces, pues por mi parte eso es todo. Digamos, un apunte muy general, ¿sí? de lo que yo pienso, de cuál es la relevancia de la filosofía de la educación en prácticas educativas no formales. Y ya para concluir, tengo esta cita de Eduardo Galeano, que a mí me gusta mucho, que dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve precisamente para caminar. Bueno, nosotros tenemos un camino por andar, que es el de la educación en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, profesora. Bueno, pues tenemos ya varias preguntas, tanto en la plataforma de Zoom como en el espacio también de preguntas y comentarios en Facebook del CISAF. Entonces me voy a permitir dar lectura. Bueno, veo, según me van apareciendo, pregunta Karina Tobar Castillo. Bueno, le agradece en primer lugar por hacernos reflexionar esta tarde sobre la importancia de la filosofía para hacer pensar a los niños y niñas sobre su realidad. Y la pregunta es si usted podría apoyarle sugiriéndole algún filósofo que hable sobre la verdad como consenso. Ella está realizando una investigación sobre la práctica de filosofía para niños desde la experiencia o la verdad. Bueno, yo, como dije, soy estudiosa de filosofía para niños. Recientemente me he interesado mucho en este tema y más que la verdad, lo poco que yo he estudiado de filosofía para niños, lo que yo he leído, hace que nos replanteemos el concepto, o lo que se busca es
en filosofía para niños, la razonabilidad, es decir, formar personas razonables, muy diferente al concepto de racionalidad, que es un concepto más duro, asociado al pensamiento lógico, matemático. Entonces, tal vez a la profesora le pueda servir eh, buscar sobre la razonabilidad. Matthew Lipman tiene, bueno, habla mucho de que eso es lo que se pretende en filosofía para niños, pues, es hacer personas razonables, no tanto racionales, ¿no? Y bueno, porque este tema de la verdad pues, tiene que ver también con la racionalidad. Entonces, bueno, está Matthew Lipman, casi toda la obra de Matthew Lipman. Yo le recomendaría también leer a Gustavo Santiago, no recuerdo ahorita el título de su libro, pero voy a tratar de acordarme, si no, yo después se lo mando a usted, maestra Sagrario, pero si no mal recuerdo, Gustavo Santiago, que es un filósofo argentino, habla precisamente de este debate sobre la verdad, sobre la razón y la razonabilidad. Gracias, profesora. También Arturo nos dice que hablar de la Agenda 2030 de organismos internacionales como la ONU o la UNESCO, a él le parece que esto implica considerar de manera necesaria los verdaderos objetivos que buscan, como la disminución de la población, sobre todo de los países en desarrollo. Y también en complemento dice, desgraciadamente, la ONU, la UNESCO y varios organismos internacionales están a favor de la cultura de la muerte y el descarte, como el aborto, eutanasia, ideología de género. Y a él le parece que no hay un interés por la verdad, la educación o la filosofía. Pero bueno, pues son comentarios que nos comparte, propiamente no hay como una pregunta, al menos no en lo que encuentro hasta el momento. No sé si usted quiera comentar algo al respecto, profesora. Bueno, yo creo que en un contexto tan diverso como es América Latina, y habiendo, como seguro lo hay, muchas organizaciones y muchas prácticas no formales, bueno, yo me remití a estos estudios de la UNESCO, bueno, porque me parecen fiables, ¿no? Por otro lado, yo soy muy respetuosa, ¿no? de la opinión de las personas porque sí, efectivamente, entre los objetivos de desarrollo sostenible está, como se ve en una de las láminas, la igualdad de género y esto, aunque es el objetivo 5, que precisamente le sigue al cuarto, que es el de educación, bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad para nuestro continente y creo que desgraciadamente para el mundo entero que nos falta mucho avanzar en equidad de género. Entonces, bueno, independientemente de nuestra postura personal sobre lo que se persigue en esa Agenda 2030, yo creo que nuestros pilares pues no son otros más que los derechos humanos, los objetivos de desarrollo del milenio, en este caso la Agenda 2030, menciono la Carta de los Derechos Humanos porque ahí están los valores universales que nosotros como seres humanos perseguimos, ¿no? Y que todavía es difícil alcanzar, ¿no? Pero bueno, por eso yo lo mencioné, es un ancla, ¿no? Independientemente de las posiciones valorales que tengamos sobre los objetivos que persiguen, ¿no? Yo creo que es una realidad, por ejemplo, en el caso de la igualdad de género, equidad de género, que nos falta mucho camino por andar, ¿no? En esa vía. Gracias, profesora. Ahora leo una de Facebook, pregunta nuestro colega Jorge Navarro si usted tiene noticias sobre la llamada andragogía con autores como Linderman o Knowles. Es andragogía o educación de adultos. Si usted tiene alguna noticia y en ese caso, ¿qué opinión le merece?
Bueno, sí la he escuchado y yo creo, bueno, he leído que forma parte de de estas tendencias de educación permanente o a lo largo de la vida, ¿no? No, no soy muy conocedora, pero sé en general de qué trata, pero bueno, yo creo que la educación es un proceso continuo a lo largo de la vida y que no tiene que ser necesariamente escolarizado y continuamente estamos en un proceso formativo. Entonces, los adultos, gente de la tercera edad, pues por supuesto que seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. No sé en qué sentido iba el comentario, pero bueno, la pregunta, pero bueno, si estoy a favor de la educación permanente a lo largo de la vida de adultos, adultos mayores, pues yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que la educación es un proceso permanente, ¿no? Gracias. Bueno, leo ahora una pregunta de Zoom. Es de Rosa María Martínez Castillo. Dice, ¿cómo motivar a los jóvenes que ya están en un sistema formal a que accedan a los temas de la educación informal que usted menciona? Bueno, es educación no formal, ¿no? Más bien, no tanto informal. Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con las opciones o alternativas del lugar donde viven, por un lado, y por otro, del interés que tengan los padres porque sus hijos se eduquen o conozcan en, otras alternativas, ¿no? La escuela, la educación formal, yo creo que no nos puede dar todo y siempre tenemos que buscar opciones sí, opciones que complementen, ¿no? Y yo creo que, pues, depende en este caso puede ser de organismos no gubernamentales. Yo pienso que debiera ser también desde el gobierno, desde los municipios, los gobiernos estatales, que en las colonias, que en los barrios se estuvieran ofreciendo esas alternativas desde la educación sustentable o para la no violencia, ¿no? Yo creo que sí existen, ¿no? Sí deben existir organismos, personas, agrupaciones interesadas y yo creo que también tenemos que buscar para nuestros hijos, nuestros alumnos, otras fuentes, ¿no? En las cuales ellos puedan tener diversidad, ¿no? Gracias. Leo ahora una de Facebook. Comentan Nelson Orlando Vargas, que también entre los filósofos latinoamericanos que reflexionan sobre la educación está, bueno, él pone Gustavo Cerletti, supongo que quiso decir Alejandro Cerletti, también Walter Cohen y Diego Pineda en Colombia. Esto para complementar lo que ya usted había comentado. En Facebook también dice Lester Antonio Zapata, bueno, es una pregunta, ¿tienen los docentes libertad para escoger el estilo de docencia? Al parecer, en muchos lugares se le da más prioridad a los exámenes estandarizados y mucho papeleo, pero el docente no tiene tiempo para planear. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de la educación no formal? Bueno, yo creo que ventajas tiene bastantes, ¿no? Porque precisamente va a ampliar lo que a lo mejor no se le da peso en la escuela, porque no es parte del currículum, o aunque sea parte del currículum, por distintas razones el maestro no puede abordar. Sabemos que en la educación formal, pues se le da mucho peso a matemáticas, a español, aunque ya vemos los lamentables resultados que se tienen en estas áreas, y a veces estas cuestiones transversales, estos temas transversales que son de relevancia social, que se pueden abordar a lo largo de distintas asignaturas, pues no se dejan, ¿no? Yo no sé, no podría decir de desventajas, pero yo creo que desventajas pueden tener muchas porque, perdón, ventajas pueden tener muchas porque pues amplían precisamente ese panorama o pueden ir supliendo esas carencias que en la escuela no se ofrecen, ¿no?
Gracias, profesora. Leo ahora una de Zoom y dice Víctor Alejandro, es muy preocupante el nivel tan bajo de desempeño educativo de nuestros niños, que de alguna manera los condena a la pobreza, al subdesarrollo y la falta de oportunidades. ¿Qué recomendaciones nos daría usted, profesora, para mejorar la calidad educativa y disminuir la pobreza? Porque los objetivos de prácticas educativas no formales parecen impuestos a intereses diferentes a los básicos de nuestra población. ¿Cómo los liga con valores universales? Felicidades por la cita al famoso filósofo griego Sócrates. Hay mucha riqueza en su pensamiento. Bueno, a ver, me quedé ya, me perdí un poco. ¿Cuáles serían, no sé si me puedas decir así muy puntualmente cuál sería la pregunta? Es pues recomendaciones que usted a partir de su reflexión pueda ofrecer para mejorar la calidad educativa y también formar en torno a la disminución de la pobreza. Bueno, sobre la disminución de la pobreza, y bueno, yo creo que es un tema muy complejo y como educadores, como maestros, nuestra tarea o nuestra labor va por otro lado. Yo creo que más que acabar con la pobreza es con las desigualdades contribuir a través de la educación para que nuestros alumnos puedan tal vez tener un mejor nivel de vida y sobre todo formar ciudadanos democráticos, ¿no? Yo creo que no está en nuestras manos modular o decidir qué va a pasar más allá de la escuela cuando nuestros alumnos egresen, ¿no? Incluso si tienen que dejar la escuela, ¿no? Yo creo que es un problema muy complejo, pero creo que desde el lado educativo, pues la filosofía de la educación precisamente nos tiene que ayudar en esa tarea analítica a que analicemos cuáles son los fines de la educación, ¿sí? Ahorita vienen, por ejemplo, nuevos planes de estudio, me parece que ahorita en 2022, en agosto, se echan a andar, pues precisamente nosotros tenemos esta herramienta de la filosofía de la educación para analizar esos conceptos, esos fines que se persiguen, que los analicemos, si en realidad son esos los fines que necesitamos, por ejemplo, en México, ¿no? O cuando ahorita con la 4T o la nueva escuela mexicana, cuando nos dicen, se busca la excelencia educativa. ¿Qué es excelencia? O desde qué autores están hablando, ¿no? O humanismo, ¿no? Una educación humanista. Hay muchos tipos de humanismo. Entonces, yo creo que una primera cuestión es desglosar, analizar muy bien esos conceptos, tratar de encontrar cuáles son las tendencias o los fundamentos que están detrás, pues para que así posiblemente podamos ver con más claridad los objetivos que se persiguen, ¿no? Y por otro lado, es decir, tenemos que ser críticos en nuestra docencia, no podemos ejercer una docencia dócil, ¿no? Como que tengo el programa, el plan de estudios y lo voy a seguir al pie de la letra. Yo creo que esa mirada reflexiva nos la da precisamente la filosofía de la educación. Y como yo hablaba también, hay una parte axiológica también que nos brinda la filosofía de la educación, pues que tiene también que ver con nuestro profesionalismo, ¿no? Con nuestra ética profesional y sobre lo que vamos a hacer al aula. Independientemente que desde fuera nos digan estos son el marco de acción o estas son las metas o eso es lo que tenemos que cubrir, pues también yo creo que yo defiendo mucho este ámbito muy personal en el que todos nos movemos en el aula con nuestros alumnos y pues como personajes que reinterpretamos y llevamos a la práctica cierto currículum, bueno, yo creo que ahí tenemos un amplio margen de acción, ¿no? Desde prepararnos bien, ser responsables, por eso hablo yo de una ética profesional. Sí, espero haber
entendido bien la pregunta del profesor. Gracias, profesora. Nos dice Carlos Polanco, en Honduras, en la UNA, propiamente, los estudiantes de la carrera de pedagogía deben cursar una asignatura de filosofía de la educación. Algunos valoran los aportes de la misma a su proceso de aprendizaje. Considera que en su conferencia ha dado muy buenos aportes y que le servirán para mejorar su espacio de aprendizaje. Desde hace años imparte la clase de filosofía de la educación y esta mirada desde Latinoamérica le servirá. Pues igualmente, quizás es solo un comentario, no sé si usted quiera responder o comentar algo al respecto. No, bueno, pues qué bueno que le ha servido. Lamentable que otros no encuentren esta utilidad, ¿sí? O sea, y hay que hablar abiertamente sin temor a usar la palabra utilidad de utilitario, porque yo creo que para eso nos debe servir la filosofía, ¿no? Para que nos sea útil en la reflexión y sobre todo en la práctica, ¿no? Saco aquí a colación brevemente que no solamente en México, en muchos países de América Latina se trató hace algún tiempo de sacar la filosofía del currículum desde el bachillerato aquí en México en concreto, y nosotros acá en la Normal Veracruzana estamos pugnando porque ahorita en la construcción de los planes de estudio nuevos esté presente filosofía de la educación para todas las licenciaturas. Y bueno, hemos estado dialogando un grupo de maestros sobre este giro práctico, es decir, sí a la teoría de la filosofía de la educación, pero que no se convierta en un solo repaso de autores, memorística o nada más histórica, como qué dijo Platón y qué dijo Aristóteles y qué dijo Rousseau, ¿no? Sino rescatar esos aportes históricos porque sí tienen su riqueza, tienen su valor, pero ¿cómo puedo yo trasladar eso al análisis de mi realidad educativa? ¿No? Y bueno, y rescatar también, ¿por qué no? Algo interesante o algo me puede servir de lo que pensó Aristóteles hace más de 2000 años, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho del enfoque y del programa, ¿no? Por eso digo yo, ese giro práctico es importante. Gracias, profesora. Dice, bueno, pregunta Juan Carlos Gilbert Villegas, ¿cómo propiciamos a partir de la filosofía el pensamiento crítico en los estudiantes del nivel secundario de la educación básica en México? Y hace referencia al artículo 3º constitucional en México, en donde los planes y programas de estudio la enuncian como un aspecto importante en la educación básica, pero, como también usted señaló, en los hechos no se da. Bueno, como ya dije, yo estoy muy esperanzada en que ahora con la reforma del artículo 2000, en el 2019, en el artículo 3º, pues haya un cambio que no sea nada más de nombre, como un nombre rimbombante, que se vea ahí muy bonito, ¿sí? Bueno, esta es una pregunta que involucra que enseñemos a pensar a los niños. Ustedes se dirán pensar, pero si pensamos, ¿no? Todas las personas pensamos desde que adquirimos el lenguaje, ¿no? Porque pues el lenguaje es una herramienta que nos ayuda a articular nuestro pensamiento. Sin embargo, por distintas razones no pensamos siempre correctamente. Entonces, por ejemplo, filosofía para niños, que es una alternativa que se ha manejado como posibilidad de introducirse desde la educación básica, precisamente pretende educar el pensamiento, ¿sí? Y en un sentido multidimensional que tiene que ver no solamente con pensamiento crítico, sino también creativo y cuidante. Es decir, no queremos alumnos que sean muy críticos, pero que sean ajenos o que no les importe el otro, ¿no? Es decir, por eso decimos que el pensamiento es multidimensional y filosofía para niños precisamente rompe con ese esquema del pensamiento solamente lógico y matemático, ¿no? Entonces, concretamente a lo que pregunta o comenta el profesor,
yo pienso que no deben iniciarse en la secundaria, sino desde el preescolar, ¿no? Desde el preescolar se debe empezar a fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y de manera transversal, ¿sí? Se puede trabajar, por ejemplo, en filosofía para niños, como se trabaja con narraciones, pues desde literatura, también se pueden trabajar con videos, con canciones, es decir, es un programa que es gradual, pero que inicia desde preescolar, ¿no? Y que en donde se puede ir trabajando, adecuando a los contenidos curriculares, también adaptándose al nivel de estudios, ¿no? Entonces, aquí yo le diría que, bueno, lo deseable es que se inicie desde preescolar, que no es solamente pensamiento crítico, sino un pensamiento multidimensional, pero también le diría que habría que revisar propuestas exitosas que se han hecho en muchos países de América Latina, como mencionaron, Walter Cohen, es un filósofo argentino que vive en Brasil y que trabaja filosofía con niños. Está también el doctor Diego Pineda, bueno, a los cuales he tenido el gusto de conocer e intercambiar algunos de esos puntos de vista. Y que, bueno, hay importantes, más bien exitosas, ejemplos exitosos, ¿no? De cómo, bueno, si los niños no han tenido esa oportunidad de trabajar desde el preescolar, cómo se puede empezar a trabajar en otros niveles educativos. Afortunadamente hay ejemplos, experiencias y hay muchas personas que lo han puesto en práctica, pues que pueden, digamos, pueden darnos luz sobre eso, ¿no? Pero ya que el eje del pensamiento, yo creo que el eje del desarrollo del pensamiento es el eje del lenguaje. Y entonces no rompe y va completa de la mente de la mano con lo que pretendemos en la educación, que finalmente es alfabetizarnos en los lenguajes, en los distintos lenguajes, los de las ciencias, los de las matemáticas, la lengua materna que hablamos, etcétera. Es decir, es la adquisición, mejora, perfeccionamiento, desarrollo de lenguajes. Entonces, eso implica desarrollo del pensamiento, al final de cuentas, ¿no? Pero yo hablo de un pensamiento multidimensional, no solo crítico. Gracias, profesora. Bueno, otro comentario en Zoom. Dice, creo que es de suma importancia el modelo socrático que defiende la necesidad de llevar la filosofía a la vida, el darnos la oportunidad de pensarnos en nuestras fortalezas, debilidades, temores, esperanzas y en sociedad utópica y en la sociedad utópica que queremos. ¿A qué se debe la resistencia de implementar mm, supongo que quiere decir algo como formación filosófica, el ejercicio, la reflexión filosófica a temprana edad? ¿A qué se debe? Yo creo que hay un prejuicio que tiene que ver con que creemos, una creencia, un prejuicio que los niños no saben pensar o no pueden pensar, ¿no? O que eh, hay ciertos temas que tal vez no estén a su alcance, ¿no? Pero yo creo que filosofía para niños, insisto mucho en esta alternativa, pues retoma muchas cuestiones de psicología, de pedagogía, sobre el desarrollo del pensamiento, las etapas del aprendizaje, y se ha demostrado que a la par que los niños van desarrollando su lenguaje, pueden abordar temas desde una mirada filosófica, porque no quiere decir que los niños van a estudiar complejos temas de Hegel, cuestiones de ese tipo, ¿no? Sino más bien los temas, los grandes temas de la filosofía que tienen que ver con todos nosotros, la libertad, la justicia, la muerte, la felicidad, etcétera, y que con la metodología adecuada los niños pueden también abordar. Entonces yo creo que se trata de que existe ese prejuicio, ¿no? Pero recordemos,
seguramente que hay pedagogos, psicólogos, bueno, que más o menos a la edad en que van adquiriendo y consolidando el lenguaje de los niños, pues su cerebro es una esponjita, ¿no? Y muchas de las cuestiones que aprendemos, que nos van a perdurar a lo largo de toda la vida, sobre la adquisición del lenguaje, vocabulario, etcétera, pues se aprenden en esta etapa de la primera infancia. Entonces es fundamental, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ir rompiendo un poco ese prejuicio. Y bueno, al respecto, como por ahí mencionaban, Walter Cohen da mucha importancia al pensamiento de los niños, ¿no? Entonces, bueno, sería importante leer lo que él nos dice sobre esto. Gracias, profesora. Bueno, yéndome ahora nuevamente a Facebook, leo un par de preguntas de Lester Antonio Zapata y él justo pues formula qué estilo educativo siguen en Finlandia. Podemos aprender de ese contexto en donde los niños pasan menos tiempo en el salón de clase, tienen menos tareas y exploran más el mundo. ¿Es viable esto? Y otra pregunta es, ¿qué podemos aprender del sistema que tenían hace siglos los indígenas? Donde pues también había un sistema educativo y pues que hay una diferencia con respecto a nuestro sistema educativo actual que está más fundamentado o basado en el modelo europeo. Entonces, si usted pudiera orientar, le agradecemos. Bueno, ciertamente se habla que países que salen muy bien evaluados en las pruebas internacionales estandarizadas, como es por ejemplo Finlandia, pues son lugares, en muchos países de Europa, yo he sabido también, que tienen pocas horas de estudio, o sea, no van tantas horas a la escuela. Aquí realmente piensen en los niños de bachillerato, de secundaria, que van de 7 a 2 de la tarde, ¿no? Y aparte tareas en la casa, y en muchos de esos lugares de Finlandia, otros países de Europa, no llevan tarea para la casa, y eso como una regla, ¿no? Porque el tiempo de la familia en su casa es muy especial y se respeta, ¿no? Eh, yo creo que algo tenemos que aprender de esos sistemas educativos que hacen que la educación sea exitosa en términos de los resultados de esas pruebas estandarizadas, ¿no? Tienen altos niveles educativos, pero bueno, yo creo que no hay fórmulas, no hay fórmulas, y hay que ver los contextos, ¿no? Los contextos particulares latinoamericanos, en el caso muy particular de nosotros, el mexicano, pues no podríamos como copiar y traer ese modelo, porque también, pues yo creo que tienen que ver aspectos culturales, ¿no? Aspectos culturales del sistema de formación de maestros, tal vez el apoyo o cómo se involucra la familia con la educación de sus hijos. Yo creo que es algo muy, muy complejo, pero sin duda lo que está pasando en Finlandia, de algo podríamos aprender, ¿no? Pero no creo que pudiéramos trasladarlo como tal, ¿no? Pero en términos de esos resultados, sí, sí, pero es muy complejo, ¿no? Yo creo que la mejora del sistema educativo tiene que ver con otros aspectos, ¿sí? Y la otra cuestión era sobre la educación indígena. Bueno, no, la verdad yo no conozco, ¿no?, sobre cómo era la educación o el sistema educativo. Supongo que se refiere a la época prehispánica, no conozco, pero sí, ciertamente tenemos un modelo eurocéntrico, ¿no? Y yo aquí lo que podría decir, porque en realidad no conozco de la educación prehispánica, pero volviendo a esta cuestión que yo les decía sobre volver la mirada a Latinoamérica, pues se habla mucho de las pedagogías del sur últimamente, y con una mirada decolonizadora o descolonizadora. Y
Yo creo que toda la herencia cultural que tenemos no es tan fácil que nos la quitemos, ¿no? Desde nuestro idioma, por ejemplo, y somos un híbrido cultural, ¿no? Lo europeo, lo español, lo indígena, pero yo creo que sí sería interesante ver qué nos dicen estas propuestas de las pedagogías del sur, que se autodenominan pedagogías descolonizadoras, y ver qué tanto podríamos nosotros desligarnos de ese pasado colonial y cómo deconstruirlo y cómo construir otros sistemas educativos o formas alternas de pensar la educación, ¿no? Pero bueno, sinceramente, bueno, yo ahí le retomaría como una mirada a América Latina, pero sinceramente no podría decir, opinar nada de la educación prehispánica, ¿no? Gracias, profesora. Conectándolo un poco con lo que señalaba hace un momento sobre el sistema educativo en Finlandia, esto de no sobrecargarlos de tarea a los niños para que pasen más tiempo con la familia, pues entre otros propósitos, trato de relacionar esta pregunta de Eduardo Ordaz Pérez, que dice, hoy la educación formal es compleja, pero más aún la no formal. Es un complejo entramado cultural y desde ahí pregunta, ¿cómo hacer conciencia de la necesidad, bueno, tal cual la pregunta es cómo hacer conciencia de la necesidad en la primer célula de la sociedad respecto al alcance de un estudio permanente? Me parece es esta relación, ¿no? Entre la participación de la familia en las prácticas educativas no formales. ¿Cómo hacer conciencia de esta necesidad? Bueno, es que se me hace una pregunta compleja. Yo creo que todos, como padres, como educadores, deseamos que nuestros hijos, nuestros alumnos, pues vean el panorama completo y también nos damos cuenta de que pues la escuela no les da todo, que tienen carencias en algunas áreas y yo creo que desde ahí vamos buscando, pero no creo que vaya por la vía de un desinterés o una despreocupación o un desconocimiento de los padres, sino que también yo creo que tendríamos que voltear a ver la dinámica familiar, ¿no? De los padres y madres que a veces están mucho tiempo ausentes de la casa por cuestiones de trabajo, si viven en las grandes ciudades, que tienen que utilizar muchas horas para trasladarse o que tienen horarios extenuantes y que entonces a veces no queda tiempo de calidad y no pueden proporcionar esa atención a los hijos, ¿no? Porque están a veces solos con la televisión o con la abuelita y sin embargo, no creo que no exista el deseo o no vean la necesidad de que sus hijos tienen ciertas carencias, ¿no? Yo creo que iniciativas hay, a lo mejor no son tan visibles, pero yo creo que hay que buscarlas, incluso también pues organizándonos con nuestros vecinos, alguien de nuestro barrio que vive cerca, pues seguro sabe algo que le puede enseñar a los niños. Yo pienso desde un deporte, por eso entre las características perdón, de la educación no formal dice que algunos programas son bien estructurados, algunos no, pues yo creo que desde deportes, eh, no sé, aprender a coser, sembrar árboles. Yo creo que puede haber muchas cosas, ¿no? Pero pienso que concretamente la pregunta, el interés de los padres o cómo fomentarlo, pues yo creo que a veces tenemos que buscar, ¿no? Son cosas que a lo mejor no las vamos a tener muy visibles ahí, hay que buscar, ¿no? Y los padres que están interesados en que sus hijos aprendan otras cosas, se formen en otras cosas, no digo niños, sino adolescentes también, incluso adultos, pues se buscará y seguramente habrá una alternativa. Está, creo yo, también la forma de la autoorganización de nosotros como sociedad, ¿no?
Por ejemplo, aquí yo les digo, tenemos un problema de inseguridad en muchas partes del país. Tenemos una vecina que es maestra de educación física y ahora que nos reunimos hace unas semanas para ver este problema, pues ella dijo, yo les puedo enseñar de defensa personal. Y si quieren una tarde a la semana, ustedes díganme, la cochera de alguien, lo hacemos, ¿no? Bueno, es algo, pues no está estructurado, no tiene un programa, pero es una necesidad de nosotros, ¿no? Y nos puede servir, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero yo creo que también está la autoorganización, pero también tendríamos nosotros que, como ciudadanos, exigir más a las alcaldías, a las municipalidades. Hay muchos espacios. Yo veo aquí en la ciudad de Jalapa canchas que están llenas de hierba, de matorral, que no se usan, que a lo mejor yendo en una faena a limpiar, a pintar, pues ya sea un espacio, ¿no? Así como mi vecina, yo creo que hay mucha gente que puede enseñar algo a los demás, ¿no? Y que de una forma más organizada, pues podrían buscarse otras alternativas, ¿no? Gracias, profesora. Bueno, una de las personas que nos sigue en la transmisión, que solo se identifica como ASUS, dice que le llama la atención que el modelo que usted presenta en relación a estas grandes preguntas que responde la filosofía de la educación, no le es notorio la parte del quién, es decir, de los niños, los jóvenes, esta no explicitación de la dimensión antropológica de la educación, pueden verse los efectos de las ideologías que tienden a imperar en Latinoamérica. Entonces, bueno, su pregunta es esa. ¿Cuál es el lugar de la antropología filosófica en la reflexión filosófica sobre la educación? Sí, bueno, trata de ser un esquema, digamos, muy económico y muy práctico, pero ya no quise llenar de tantas láminas, pero me parece que sí lo comenté. La filosofía de la educación es una disciplina filosófica que se nutre de las ramas de la filosofía, que ya, digamos, de las ramas, pues, de las disciplinas clásicas de la filosofía. Pensemos en la axiología, pensemos en la ontología, en filosofía del lenguaje y obviamente la antropología filosófica. Eh, a veces yo manejo este esquema, ¿no? De las distintas disciplinas, cuando veo con mis alumnos qué es eso de la filosofía de la educación, de dónde surge, si es independiente, autónoma o qué, cuál es su estatus. Bueno, yo creo que la antropología filosófica pues es una disciplina filosófica que va muy de la mano con la filosofía de la educación, pues cuando nos preguntamos qué tipo de persona, de ser humano, no digo de hombre, ¿no? Por esta cuestión de la inclusión de género, pero qué tipo de ser humano o de persona es necesario o pretendemos o deseamos formar a través de la educación. Bueno, ahí está implícito el papel de la antropología filosófica, ¿no? Es decir, ¿qué ser humano? ¿Cuál es ese ideal de ser humano que puede ayudar a formar la, la educación? ¿No? Entonces, bueno, tal vez no lo hizo muy explícito, pero como cualquier otra disciplina filosófica, yo creo que la antropología filosófica es una de las disciplinas que van más de la mano, ¿no? Con la filosofía de la educación, porque nos dicen qué tipo de ser humano o persona es el que se pretende educar y por qué. ¿Por qué esa persona y no otra? Gracias. Bueno, pues quedan varias preguntas tanto en Zoom como en Facebook, pero tampoco quisiéramos abusar de su tiempo. Solo, si me permite hacerle una última. El año pasado, en noviembre, tuvimos como invitada a la profesora María García Milburu y justo cerrábamos con esa pregunta, ¿no? De
Ella, que ha tenido esta experiencia pues más o menos global de una comunidad filosófica que se dedica a la reflexión sobre la educación, ¿cuál es el pulso que ella le diagnostica, ¿no? Que ella nota o advierte en la comunidad? Y usted que ha tenido también la oportunidad de pues este intercambio con profesores de Argentina, de México mismo, al ser también miembro de ALFE, esta Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, preguntarle cuál es el pulso, qué es lo que usted identifica respecto al estado de salud, por decirlo de una manera, de la filosofía de la educación en nuestro contexto latinoamericano. En la filosofía de la educación en concreto, bueno, yo te podría decir que va creciendo y se va haciendo cada vez más notoria la necesidad de la filosofía de la educación. Yo le veo en ese sentido, lo veo bien, ¿no? Como un buen estado de salud y que va a ir mejorando porque eh, no es que se esté haciendo apenas filosofía de la educación, yo creo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero eran iniciativas muy ubicadas en ciertos lugares, pero que no estaban entrelazadas o intercomunicadas entre sí. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que también la función del Internet bueno, hace que podamos visibilizar más distintas asociaciones de filosofía de la educación. ¿Sí? Yo creo que hay que robustecer la reflexión este, o el trabajo que hace filosofía de la educación, pero yo lo veo con buen pulso, ¿no? Porque se está extendiendo y cada vez hay más comunicación entre particulares interesados o asociaciones o facultades, etcétera, ¿no? Entonces yo le veo un buen pulso, pero por otro lado yo creo que precisamente esa intercomunicación pues tendría que ir hacia nutrir o sustentar más este campo de la filosofía de la educación y sobre todo yo creo que tenemos o hay un gran que hacer, una gran labor que hacer, ¿no? Eh, yo creo que ahora después de la pandemia las diferencias sociales y obviamente los rezagos educativos se acrecentaron y creo que apenas se va a empezar a ver los tremendos efectos de esta pandemia y repensar qué educación necesitamos, queremos, es necesaria. Pues bueno, es una tarea, es una reflexión que es tarea de la filosofía de la educación y bueno, ahí tenemos mucho que aportar. Y bueno, yo le veo un buen pulso y como les decía, estamos pugnando porque haya filosofía de la educación en la educación normal, ¿no? Porque se había quitado en el plan anterior, esperemos que lo vuelvan a introducir. Estamos pugnando también porque en los planes de estudio de primaria, con la ayuda de los especialistas, se puede impartir filosofía para niños, que sea en una asignatura o de manera transversal. Y yo creo que esto es parte de la tarea de la filosofía de la educación y estamos en ciernes, pero eso es bueno, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces yo le doy un buen pulso. Muy bien, gracias profesora por habernos permitido compartir con usted un poco de esta tarde, de intercambiar este momento de diálogo a partir de las preguntas, comentarios de quienes siguieron esta transmisión. Pues esperamos tenerla pronto aquí en el CISAF y a quienes nos siguen y bueno, están interesados en profundizar aún más en este campo de la filosofía de la educación, recordarles que estamos mes a mes ofreciéndoles un espacio como este
en donde pueden pues, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, y nosotros con nuestros invitados de honor, pues ponerlos en diálogo. También, si están interesados en cursar alguno de los diplomados, de los cursos, de las maestrías que ofrecemos desde CISAF, pues la información está en la página web o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su paciencia, por su atención, especialmente a usted, profesora Iracema. Gracias. Que tenga muy buena noche. Gracias a ustedes y felicidades por su posgrado. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.